Bienvenidos, estimados alumnos. Esto es el curso de Hormigón 2 que se dicta en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la Universidad de Guayaquil. Estamos en la unidad número 5 y vamos a revisar hoy lo que es los conceptos básicos nada más de la ecuación de movimiento. Realmente la ecuación de movimiento es algo que venimos usando prácticamente desde el colegio, desde el tercer año de colegio, pero no nos habíamos enterado. ¿Por qué? Porque lo hemos visto de manera diferente o de manera, llamándolo de otra manera, ¿no? Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, si pudiéramos darle un poco más de vista, se hizo mucho. Ustedes pudieran entonces observar lo que tenemos aquí. Observen. Esta fórmula es muy conocida, ¿no? Esta fórmula dice que F, la fuerza, es igual a K del resorte por la deformación del resorte. Recuerden, y ya lo hemos visto en videos anteriores, que cuando ustedes tienen una especie de carro o un bloque sobre ruedas a la cual le aplican una fuerza externa, ese bloque se mueve y ese bloque al moverse genera una deformación en el resorte. Genera una deformación en el resorte, ¿ok? Entonces, esa deformación del resorte depende de la fuerza que se le aplica, es decir, es directamente proporcional a la fuerza, pero es indirectamente proporcional o inversamente proporcional a la rigidez del resorte. Es decir, que si el resorte es más rígido, la deformación es menor. Si el resorte es más o es menos rígido, entonces la deformación es mayor. ¿Ok? Pero esta fórmula la hemos conocido durante años. F igual a K por X. Durante años la hemos utilizado y su utilización es muy sencilla. Pero ustedes lo que no sabían es que esta de aquí es la ecuación de movimiento, solamente que es una ecuación de movimiento que deliberadamente ha sido cortada para simplificar su uso. La ecuación de movimiento completa es la que ustedes observan acá y ya les voy a indicar por qué relaciono la que hemos visto arriba con esta. Observen, por ejemplo, si yo me olvido del resto y solo cojo estos componentes. Estos componentes hablan de una fuerza externa PO, de una constante de rigidez del resorte K y U, que es la deformación. Es decir, que aquí en estos tres componentes estamos reiterando la fórmula del resorte. Es decir, que esa fórmula que usamos para el resorte, F igual a K por X, y que la hemos usado cientos de veces, es la ecuación de movimiento, pero es una ecuación de movimiento que se le han borrado estos dos componentes que están acá. ¿Ok? Cuando yo hago el análisis de la ecuación de movimiento solamente con esos tres componentes, yo estoy haciendo un análisis estático. Por eso en los métodos de diseño y los diseños que se consideran en la norma se habla de análisis estático y análisis dinámico. Si yo recojo solo estos tres valores y con estos tres valores hago mi análisis y hago mi cálculo de deformaciones en función de las fuerzas y de la rigidez del resorte, lo que yo estoy haciendo es un análisis estático. Pero muchas veces
muchas veces hacer análisis estático no es suficiente. A veces nos exige el ejercicio de la profesión, o la seriedad o de dificultad o la importancia de un edificio, que se realicen análisis dinámicos. Y si queremos hacer análisis dinámico, entonces ya no podemos continuar solo con esos tres valores. Entonces, cuando queremos hacer análisis dinámico, tenemos que mantener esos tres valores, K por U igual a P sub 0. Pero primero la fuerza externa ya no va a ser P sub 0, que es una constante, sino que va a ser P sub 0 seno de WT o de omega T. P sub 0 seno de omega T. Acuérdense que seno de omega T es una onda que sube y baja dentro de un periodo natural conocido. P sub 0 no es otra cosa que un simple coeficiente. Entonces la fuerza externa, la fuerza excitadora, va a ser P sub 0 seno de omega T. Para que el caso se vuelva dinámico, necesitamos una fuerza dinámica, es decir, una fuerza que dependa del tiempo, que cambie con el tiempo. Por lo tanto, es P sub 0 seno de omega T, T es el tiempo. Pero no solamente nos basta con colocar esta fuerza o esta fuerza externa dinámica, sino que tenemos que obligatoriamente adicionarle un término del otro lado de la ecuación, porque solamente teníamos K por U. Y entonces ahora tenemos que adicionarle M, que es la masa, por U con doble diéresis, o con diéresis, o doble diéresis, vamos a llamarle doble prima, llamémosle, que así le llamo yo en clase. Aquí está como diéresis, pero llamémosle doble prima. U doble prima, que quiere decir U sola es la deformación, U prima es la derivada de la deformación, la velocidad, y U doble prima es la doble derivada de la deformación, es decir, es la aceleración. Por lo tanto, aquí estamos multiplicando la masa por la aceleración. Recuerden, mis estimados alumnos, que hay una ley de Newton que define que la fuerza es masa por aceleración. Entonces prácticamente estamos sumando o haciendo partícipes en esta ecuación que ya tenía una fuerza pasiva de un resorte, pero ahora le estamos sumando una fuerza que es la multiplicación de la masa por la aceleración. Esta fuerza se llama fuerza inercial. ¿Ok? Entonces esta fuerza K por U le llamamos componente de rigidez o componente de deformación de la ecuación de movimiento, y M por U doble prima le llamamos componente inercial. La inercia en la dinámica es muy importante, mis estimados alumnos. Cuando ustedes van en un automóvil a 100 kilómetros de velocidad, a 100 kilómetros por hora de velocidad, y frenan a raya, ¿qué ocurre con su cuerpo? Su cuerpo se va hacia adelante. ¿Por qué el cuerpo se va hacia adelante? Porque de acuerdo a las teorías también de Newton, el reposo no es otra cosa que mantener velocidad constante, y todos los cuerpos intentan estar en reposo. Todos los cuerpos desean estar en reposo, buscan el reposo, y el reposo no solo es velocidad cero, sino también es velocidad constante. Entonces, cuando van a 100 kilómetros por hora y frenan a raya, su cuerpo, su torso, el cuerpo de las personas que están en el carro frena porque tiene frenos, pero el cuerpo y la masa del cuerpo intentan mantenerse en velocidad constante, es decir, en reposo. Y como intenta mantenerse en velocidad constante y el carro está haciendo una frenada hacia atrás, entonces se genera una fuerza hacia adelante sobre el cuerpo, y a esa fuerza le llamamos inercia. Esa es la inercia. Es una fuerza intrínseca en toda la materia y en todos los cuerpos que intentan mantener a los cuerpos en reposo.
es decir, en velocidad cero o velocidad constante. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que en los edificios, como también son cuerpos y son materiales, también existen estas famosas fuerzas inerciales. Y cuando nosotros analizamos el edificio de forma estática, estamos eliminando el componente inercial como que no fuera importante. Y es muy importante. En el caso estático, yo a un edificio le coloco una fuerza de 100 toneladas o de 10 toneladas y el edificio se deforma. Le quito las 10 toneladas y el edificio regresa a su posición original. Pero eso en la realidad no existe. Porque si yo a un edificio lo someto a una excitación dinámica y luego de eso desaparece la excitación dinámica, es decir, ocurre un sismo, el sismo dura 30 segundos. El sismo acaba y la estructura continúa moviéndose. ¿Por qué la estructura continúa moviéndose? Si fuera el caso estático, desapareciendo la excitación dinámica, debería desaparecer el movimiento del cuerpo. Pero no ocurre así. El cuerpo se mantiene en movimiento y se mantiene en movimiento debido a que hay un componente inercial en la fórmula. Es decir, hacer análisis dinámicos es una manera mucho más cercana a la realidad. Es una forma más precisa de analizar un edificio o de una estructura. Y el primer paso para considerar el análisis, un análisis dinámico, es utilizar las fuerzas inerciales, que es sumarle al K por U, sumarle la masa por la aceleración. Y del otro lado colocar la fuerza externa como una función del seno de WT. Esa es la ecuación de movimiento, y si no hay amortiguador en la estructura, entonces simplemente la ecuación quedaría en esos términos: M U doble prima más K por U igual a P sub 0 seno de omega T. Pero en el caso de que tenga la estructura un amortiguador, entonces el amortiguador está relacionado con la velocidad de la misma estructura. Entonces tenemos que sumarle un componente que es C, que es un coeficiente de amortiguación, por la velocidad de la estructura. Entonces en ese caso ya estamos considerando, primero, la fuerza externa dinámica, fuerza excitadora dinámica, a través de P sub 0 seno de omega T, la deformación, ¿okay? La fuerza de deformación K por U. Estamos considerando las fuerzas inerciales M por U doble prima, y estamos considerando las fuerzas del amortiguador, que sería C por la velocidad del sistema. Esto es lo que se llama la ecuación de movimiento. Vamos a ver en las horas sincrónicas el desarrollo de ejercicios sobre este tema. Así que estén atentos, porque una vez que tenemos la ecuación de movimiento, nos interesa empezar a desarrollar, determinar y calcular la respuesta dinámica de la estructura basándonos en la ecuación de movimiento. Esta es otra manera en que podemos enfocar el análisis de respuesta dinámica. Así que les dejo para que, por favor, como ya es costumbre, investiguen. Cada uno de ustedes en Scholar Google tiene que traerme 3 papers acerca de la ecuación de movimiento con su resumen acerca del paper en todos los casos. Recuerden que el resumen y el paper tienen que venir. El resumen en Word, seguro. Y el paper tiene que venir o en PDF y en Word. O sea, o en PDF o en Word. Pero ambos tienen que venir concatenados en una carpeta. Ambos tienen que venir concatenados en una carpeta. Subir el resumen y subir el paper, ambos son parte de la tarea y son los que se asigna la nota. Entonces, por favor, mis estimados alumnos,
Les solicito que desarrollen esto y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias.